Sí, bienvenidos a otro video. Este video va a ser una reprensión y una aclaración de un grupo que dice tener 100% verdad, y la reprensión va a ser a causa de que en una lección dice una cosa y en otra dice otra cosa, y no son cosas leves, son cosas importantes. Y otra cosa es que no voy a hacer un video en inglés. Si quieren escuchar esto o ver los subtítulos en inglés, los que no hablen muy bien español lo pueden hacer así, de esta manera. Van aquí a los ajustes y van aquí a donde dice subtítulos. Escogen los que están generados automáticamente en español. Y después regresan otra vez a los subtítulos y van a donde dice traduce automáticamente y escogen el lenguaje que quieran. Por ejemplo, inglés. Si lo quieren leer en inglés, inglés. Como ven, empieza a salir los subtítulos en inglés. No sirve para todos los videos, pero parece que para los videos más recientes está haciendo buen trabajo. O sea, más o menos se entiende bien lo que está escrito ahí en los subtítulos. Así es que si quieren ver la reprensión y la golpiza espiritual que le voy a dar a estos grupos de israelitas, y mi intención no es destruirlos, claro, es reprensión para aclarar la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar. Lo que voy a hacer, les voy a enseñar un ejemplo de cómo en un tiempo este grupo que se llama la Gran Piedra del Molino, o GMS por sus siglas en inglés, en un tiempo enseñaba que Jeremías 14:2 sí era una escritura que hablaba de la piel de los judíos, que sí lo es, y lo vamos a volver a comprobar en este video. Entonces hace 11 años él decía que sí, y hoy en un video dice que no. Entonces vamos a escuchar lo que dice para que vean. Dark skinned people, you know. So once again we'll go back to the word black, which is Qudar. Then you go down here, because you're not going to really read too much here. It's just going to basically try to give you that morning, you know, stuff like that. But this particular one, Qudar here, what you see, they add little dots and dashes. Kedar, dark, a son of Ishmael, descendant of Kedar, black skin man. So that's really what the word means. It means a dark skin or black skinned man, you know. All right, so that's just to let you know what the word black there is, you know, to show you how these devils, you know, operate. You know, they put them little dots and dashes and change the whole meaning of words, you know, to fit their BS. All right, so going back here, Qadarwa. Como ven, antes, hace 11 años él enseñaba que sí, porque como les dije en un video, la palabra en hebreo en realidad nada más es una palabra, que es Qadar, que es un hijo de Ismael, que su nombre significa piel negra. Y con los puntitos que le pusieron son los vocales que le pusieron al texto masorético, creo que se llama. Con los puntitos que le pusieron a ese texto, que los amalequitas se inventaron ese texto en el siglo 9 después de Cristo, que son con los años 800 después de Cristo.
Ellos inventaron esos puntitos. Como el lenguaje hebreo es muy similar a los lenguajes que había aquí en las tribus en el continente americano, como los apaches, los aztecas. En las películas siempre les hacen burla como el apache dice yo ser, no sé, el nombre que les guste. Tú ser pálido, yo ser así. Así es el hebreo. El hebreo es muy, muy general, no tiene palabras como descriptivas. Según ellos, para que la gente entienda en los lenguajes modernos, que en ese tiempo ya estaba el latín, muchos lenguajes había, alemán, otros lenguajes, que para eso le pusieron esos puntitos y vocales, pero lo que pasó es que le cambiaron las definiciones de muchas palabras, y en el caso de Jeremías 14:2 dividieron una palabra en dos. Entonces están engañando. Y en un tiempo él estaba diciendo lo mismo. Y hoy resulta que se dio a la presión de los llamados eruditos blancos, que son el diablo, ¿no? Y de un agente que se llama Vocab Malone, que es un agente contratado por el gobierno para tratar de decir que los que enseñan la verdad de la Biblia tienen que ver con el Islam, para tratar de asociar a la verdad con un tipo de terrorismo, pero es mentira, porque no, la verdad es la verdad, no tiene que ver con ninguna religión. Y ahora ya cambió. Miren lo que dice hoy. During the time of the Roman Empire, so on and so forth. So it says, Judah mourneth, and the gates thereof languish. The gates are the leadership. They are black unto the ground, meaning they are mourning. And the cry of Jerusalem has gone up because it was catching nothing but hell. So with that, I pray that you brothers and few sisters have been edified. Como ven, acaba de cambiar todo y ahora dice que la palabra Kedar solo significa que están de luto. Y en Proverbios 24, en el verso 21, dice que no te entremetas con los valeidosos. Y valeidoso, de acuerdo a la Real Academia Española, es inconstante, ligero, mudable, frívolo, versátil. Una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra. De acuerdo a la Biblia, no te debes de intrometer con este tipo de gente. Y lo que están haciendo, yo sé que tal vez no lo hace adrede, tal vez, porque yo sigo pensando que tienen buenas intenciones, pero de todos modos van a recibir esta reprensión y esta golpiza espiritual. Lo que están haciendo, tal vez sin querer queriendo, es como dice aquí en Miqueas 3, están haciendo algo malo. Aquí dice, vosotros aborrecéis lo bueno y aman lo malo. ¿Qué es lo malo? Que le quitan su piel y su carne de sobre sus huesos. ¿De cuál piel y cuál carne? La verdad es como piel y carne y el aliento y el espíritu que Dios le da a los huesos secos del libro de Ezequiel 37, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de aclarar aún todavía más Jeremías 14 y 2. Ahora que ya cambia, este grupo ya cambia y ahora ya dice que es una metáfora, que es que no está hablando de la piel negra. Vamos a entrar a ver qué es lo que... Primero, lo que él dijo, él se enfocó en las puertas de Judá.
que aquí en realidad está hablando de las puertas de Jerusalén. Y dice que en el tiempo de los jueces, y es cierto, las puertas de Judá significa el liderazgo de, pero en este caso está hablando de Judá y de Jerusalén. Pero él empieza a hablar de que en el tiempo de los jueces ahí se hacían los juicios. Y lo que él no sabe, o tal vez no se dio cuenta, es que esto no pasó en el tiempo de los jueces. Esto pasó en el tiempo de el rey Josías, creo, y Joaquín. Y después el títere Sedequías. Entonces ahí está equivocado. Y la segunda cosa que él dice es que están de luto porque Babilonia sitió a Jerusalén y lo quemó. Pero no, si ustedes miran cuándo se escribió o de qué hambruna está hablando aquí en 14:12. Los eruditos en general, y tiene sentido porque no empieza a hablar del sitio de Jerusalén hasta después, como en Jeremías. En Jeremías 25 creo que aún está hablando de cuando el rey Joaquín, cuando existía el rey Joaquín. Entonces el sitio de Jerusalén fue después de Jeremías 14. Entonces ahí se equivocó también. Miren, aquí hay un comentario de... Y no es que yo le crea, yo ya hice otros estudios. Aquí en el comentario de esta Biblia Blue Letter, ellos mismos dicen que esta hambruna fue a causa de una sequía que sucedió entre el reinado de Josías y Joaquín. ¿Y qué pasó entre estos dos? Pues Babilonia no quemó Jerusalén, pero sí los conquistó y se llevó a Joaquín a Babilonia. Entonces de lo que está hablando de las puertas, está hablando de los reyes, porque no está hablando de cualquier ciudad, está hablando de Jerusalén. Como ven aquí, está hablando de Jerusalén. Entonces, de las puertas que está hablando, no está hablando de cualquiera de sus líderes, está hablando de los reyes. Que, como les digo, esta hambruna sucedió más o menos entre los reyes de Josías y Joaquín. Y que en ese tiempo se llevaron los reyes a Babilonia y pusieron un títere, que es Sedequías. Entonces de esas puertas se está hablando, porque una cosa que la traducción española aquí dice que las puertas se despoblaron, que en realidad en la explicación previa me faltó revisar esta palabra, y en realidad no es despoblar. Despoblar quiere decir que la población se eliminó o está reducida, que ya no hay gente. Aquí no, en la palabra no, en hebreo no es despoblar. La palabra en hebreo es esta que está aquí, amal, que es débil o enferma. Entonces lo que dice es que las puertas, los líderes están débiles. Se enlutó Judá, sus puertas están débiles. Aquí en esta traducción dice, se sentaron tristes en la tierra, que eso no. Aquí sí la regaron en español, no dicen para nada eso. Y subió el clamor de Jerusalén, eso sí lo dice.
lo que dice este señor en esta última lección es que todo es una metáfora. Digamos que sí, vamos a ver. Y que todo es una metáfora y que el tema de todo este verso son las puertas. Cuando en realidad el tema de todo esto es Judá. Porque él está hablando de las puertas y empieza a hablar de las puertas de cualquier ciudad de Judá, pero ese no es el tema. Aquí está hablando de Jerusalén. Digamos que sí son las puertas, pero no son las puertas cualquiera. Es Jerusalén, que es Judá. Vuelve a dar a Judá. Entonces, lo que él dice es que esta palabra, que es piel negra, no es lo que dice aquí. Ya no es piel negra, ahora dice que es de luto, como lo acaban de escuchar. Dice que Judá está de luto, que sus líderes se oscurecieron. Ahora dice que sus líderes se oscurecieron porque ya no tienen revelaciones. Eso es lo que dice él. Y que su clamor subió a Jerusalén. Eso sí lo dice. Ahora vamos a leerlo así literal como está escrito. Aquí dice Judá. Esta palabra sería Judá en español, ¿no? Triste. Así no vamos a leer como dice en español, Judá se enlutó, no, así como lo dirían los hebreos, que suena algo así como los apaches, digamos. Judá triste, puertas débiles, piel negra, tierra. Aquí está mezclado el orden, pero lo que diría es que llanto, Jerusalén subió. Así está escrito. Entonces, si él dice que esta palabra de piel negra es una metáfora, ¿por qué no usó otra metáfora? Esto es Jeremías, ¿no? Si está hablando de metáforas y quiere decir que ya no, según él, el hecho de que están negros quiere decir que ya no saben nada los líderes, ¿por qué no usó otra palabra? Porque en la Biblia lo más común para no tener sabiduría o no tener luz, se dice que te quita tu lámpara. ¿Por qué usar piel negra? Si digamos que si es una metáfora, ¿por qué no usar otra metáfora? ¿Por qué decir piel negra? Porque Judá sí tiene piel negra. Y digamos que es una metáfora, están de lutos y tienen tierra, digamos. Por aquí son dos palabras, dice de luto. Él dice que están de luto, pero en realidad aquí dice piel negra, tierra. Que vamos a leer, Judá, triste, puertas enfermas, piel negra, tierra. Jerusalén llora, llanto arriba. Más o menos así sería en hebreo literal. Entonces, si estas dos palabras juntas, se puede decir que están de luto, porque en los tiempos antiguos se echaban tierra cuando estaban de luto, digamos. Cuando tú te echas tierra, tu piel no se hace negra, tu piel se hace mugrosa. Te llenas de tierra, pero no te pintas de negro. Esta palabra quiere decir piel negra. Entonces, si está hablando metafóricamente, sí está hablando metafóricamente, pero ¿por qué no usar otra metáfora? ¿Por qué en vez de decir piel negra, tierra? ¿Por qué no decir, por ejemplo, en Jeremías 25, está hablando también de lo mismo y usó otra palabra. Aquí dice, y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada,
el ruido de molino y la luz de la lámpara. Y hay otras escrituras, no nomás esta, donde dice que si no enseñas la palabra, te quitará la lámpara, te quitará la sabiduría. Lo que dice este señor es que metafóricamente, cuando habla de piel negra en tierra, como está hablando de que Judá está de luto por la hambruna, esto quiere decir que no saben nada. Pero no tiene sentido que diga piel negra, porque esta palabra es quadar, es piel negra. No tiene sentido que ponga esa palabra. Solo que en realidad Judá sí tiene piel negra. Entonces, si ellos tienen piel negra, entonces ya tiene más sentido. Lo que diría aquí, diría que Judá está triste, sus puertas están débiles o sus líderes están débiles. Y su piel negra llena de tierra. ¿Por qué llena de tierra? Porque cuando estás de luto te llenas de tierra. La piel negra es muy aparte de que se llenan de tierra. Si no tuvieran piel negra, no dijera esa palabra quadar, que quiere decir piel negra. Tal vez dijera, no sé la palabra hebrea para piel nada más. Dijera piel tierra. No dice piel negra en tierra. O sea, dice que Judá está triste, sus puertas están débiles, la piel negra, otra vez el tema no es las puertas aquí el tema no es las puertas. El tema sería Judá o sería Jerusalén, que es Judá también. Su piel negra llena de tierra, de los judíos. Y el llanto de Jerusalén, que son los judíos, sube al cielo. Esa sería la traducción correcta. Y como les digo, si fuera simplemente una metáfora, ¿por qué no usar otra que no tiene nada que ver con el color de piel? ¿Por qué usar esa? O sea, sí es una metáfora, pero le metió ahí el color de la piel. Porque no estorba decir que la piel está negra de los judíos, porque sí está negra. Si simplemente fuera una metáfora, porque cuando estás de luto te echas tierra, ¿por qué no usar otra palabra? ¿Por qué no usar piel? ¿O por qué no usar totalmente otra metáfora? Como lámpara. Algo así sería como Judá está triste, sus puertas están débiles, sus lámparas están apagadas, su llanto, el llanto de Jerusalén subió al cielo. Porque si es una metáfora, ¿por qué no usar otra? Si lo han hecho los profetas siempre. ¿Por qué hablar del color de la piel? Eso es lo que se deben preguntar. Entonces aquí ya cambió de parecer. Aquí ya dice una cosa y acá ya dice otra, y pues la verdad, pues yo estoy muy decepcionado con eso, la verdad. Y como les estaba explicando, lo que pasa es que en lo que usan las Biblias, especialmente la de inglés, y aquí esta Biblia de Blue Letter, ellos usan un texto que se llama el texto masorético, que es del año 800 después de Cristo, donde le ponen vocales, le ponen estas chingaderitas que están aquí, estos puntitos. Ya con esos puntitos ya le cambian la definición a las palabras. Como les digo, aquí según ellos ya le pusieron que es de luto. Fíjense cómo está escrito en hebreo. Aquí le pusieron un palito y una gotita. Y ya con eso ya le cambió la definición. Pero en hebreo es exactamente la misma palabra que esta. ¿Dónde está la otra? Es la misma palabra que esta. Igualita. Nomás que acá ya le pusieron dos puntitos y una gotita acá. Esta mierda no tiene nada que ver con nada. Ellos se la pusieron en los años 800 después de Cristo. Los amalequitas, los que hoy se dicen ser judíos, ellos se la pusieron para cambiar las definiciones de las palabras.
Y esto es lo que en realidad quiere decir. Ya lo cubrí en el otro video, piel negra. Entonces, si él dice que es una metáfora, ¿por qué mencionar la piel? Digamos que entre estas dos quiere decir de luto. Claro, yo pienso que sí. Porque en aquellos tiempos, cuando te ponías triste, se te moría un hijo, te echabas un puño de tierra porque estabas de luto. Pero te lo echabas en la cabeza, no te pintabas la piel de negro. Entonces, ¿por qué pintar? ¿Por qué hablar de la piel? Fácilmente podía haber dicho piel, tierra. No, piel, su piel negra en tierra. ¿Por qué menciona la piel negra? Porque son negros. Y aquí está la palabra hebreo para lámpara. Y como les digo, esto se usa en la Biblia figurativa. Dice que muchas veces se usa de manera figurativa para significar felicidad. Otras veces se usa como la sabiduría, ¿no? Y aquí lo está usando de esa manera. Y otro tema que quiero tocar es que este verso de Primera de Juan 2 y 20 lo usan los israelíes, especialmente un grupo que se llama la Gran Piedra del Molino, que para mí es una blasfemia, y ahorita lo voy a explicar. Dicen que este verso de la Biblia quiere decir que ellos saben todo, 100% verdad, dicen ellos. Por este verso que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero lo que ellos no saben es que esto se escribió casi 100 años después de Cristo, que sería más de 60 años después de que se murió el Mesías. ¿Y por qué menciono eso? Porque después de que se murió el Mesías, Él le dio poder a los apóstoles. Que a propósito, este grupito, otra blasfemia que ellos dicen es que ellos son los apóstoles. Esa es una blasfemia. Entonces esto se escribió casi 100 años después de Cristo, después de que el Mesías Yahushua les dio poder a los apóstoles. ¿Y qué tipo de poder le dio a los verdaderos apóstoles? ¿Qué tipo de poder le dio? Porque es más, primero vamos a ver cuándo se escribió. Libro primero de Juan. El libro primero de Juan, escrito entre 86 y 95 después de Cristo. Entonces fue escrito mucho después de que se murió el Mesías, cuando el Mesías ya les había dado poder. ¿Y qué tipo de poder les dio? No es como que yo sé la verdad, yo tengo ese poder. Vamos a ver qué tipo de poder les dio. Aquí en Mateo 14 dice que Pedro caminó en el agua, sobre el agua. Aquí dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Yahushua. Ahora pregúntense si estos llamados apóstoles pueden caminar o andar sobre el agua. Listo. Estos apóstoles blasfemos pueden andar sobre las aguas. No. Vamos a mirar otro milagro. En este milagro, Pablo levantó a un muerto. Ya estaba muerto y lo revivió.
¿Pueden ustedes hacer esto? ¿Estos apóstoles pueden hacer eso? ¿Pueden levantar a los muertos? No. Es una blasfemia que se digan apóstoles. Y el contexto de 100% verdad está hablando de la gente que el Mesías les dio un poder. Algo así sí se puede creer. Si tú caminas en el agua y puedes revivir a un muerto, tal vez sí te crea. No, lo más probable es que sí te crea que sabes todo. No chinguen, sí les voy a creer, ¿no? Pero a estos no los voy a insultar. A estos no les voy a no les voy a creer eso. Yo les he encontrado no voy a decir por lo menos más de 10 errores. Y voy a seguir sacando sus errores porque mientras ellos sigan diciendo que tienen 100% verdad, yo voy a seguir sacando sus errores. Entonces no pueden andar sobre el agua, no pueden levantar a los muertos. Entonces digamos que la excusa de ellos es que nosotros no somos como los apóstoles, pero creemos en la verdad. Oh, bueno, está bien. Entonces Esteban era un creyente de los apóstoles. ¿Y qué dice de Esteban? Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos. Esteban también hacía milagros. Entonces no está hablando de que tú simplemente creas en la verdad y ya sabes 100% verdad. El contexto aquí es que está hablando de a los que el Mesías les dio poder y ellos entonces le dieron poder a otros. No está hablando de un pelele hoy en día que se diga que tiene 100% verdad. No mamen, no mamen. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo. Estos también simplemente fueron creyentes de los apóstoles. Y esto es lo menos que pueden hacer. Aquí dice que unos de los seguidores de los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces este fue otro milagro de que los creyentes de repente podían hablar otro lenguaje que no hablaban antes. ¿Ustedes pueden hacer eso? Y no estoy diciendo que hablen inglés, español, porque ya lo sabían, no, un lenguaje que no sabían. Esto es lo mínimo que pueden hacer y no lo pueden hacer tampoco. A ver, háblenme, digamos que no lo saben y de repente, porque aprendiste la verdad, ¿ya sabes japonés? ¿Ya sabes ruso? No. Es que vayas a la chingada. Y otra cosa que quiero cubrir, si ellos saben, por ejemplo, ellos dicen que Jeremías 14 y 2 no es literal, que en cierto sentido no lo es, pero sí menciona la piel, el color de la piel, entre la parábola, ¿no? Si ellos saben que esto es una metáfora, una parábola, ¿cómo es que no entienden que en Mateos 22 y Lucas 14, ¿cómo es que no entienden que esas son parábolas? ¿Por qué dicen que dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis? Porque ellos interpretan esto como que tienen que salir a las calles. ¿Que acaso no hay otra manera de...? Porque esto sí es una parábola, ¿no? No hay otra manera de comunicar la verdad. En aquel tiempo no la había. En aquel tiempo esa era la manera. Entonces no podía usar... Es una parábola. Pero no podía usar otra manera de decirlo. Porque en aquel tiempo no había otra manera de comunicar. Bueno, había dos maneras en realidad. Había saliendo a las calles o escribiendo cartas, epístolas. Sí, epístolas creo que se dice. Escribiendo cartas o yendo a las calles. Pero hoy en día no
no hay muchas maneras de comunicar, no simplemente yendo a las calles. O sea, si ellos entienden las metáforas y palabras, ¿por qué no entienden esta? ¿Por qué no entienden que no quiere decir necesariamente las calles? Porque en realidad no hay una boda, ¿no? No hay boda. Todo es una metáfora. Lo mismo con Lucas, es el mismo incidente descrito por dos personas. Aquí dijo, ve por los caminos y por los vallados, forzarlos a entrar. Todo es una parábola que llene mi casa. Si entienden las parábolas, ¿por qué no entienden que eso también es una parábola? La verdad no me explico. Porque ellos dicen que si no sales cada semana, díganme dónde dice que salgan cada semana. Porque estas son parábolas. Y dicen que si no sales, no puedes servir a Dios, no eres profeta, no sabes nada, etc. Cuando estas dos son parábolas, lo que sí dice es que ay de mí si no anuncio el evangelio. Y lo puedes anunciar de diferentes maneras, incluyendo YouTube, por radio, por cartas, por texto, como quieras. Bueno, en fin, espero que hayan entendido que pues ahora ya están cambiando lo que significa la Biblia. Ahora ya dicen que no estaba hablando de piel, cuando al principio decía que sí estaba hablando del color de la piel en Jeremías 14 en el verso 2. Y como ya les dije, en realidad sí está hablando del color de la piel, sea metáfora o no sea metáfora. De las dos maneras está hablando del color de la piel. Literalmente dice color de la piel negra. Eso es lo que dice literalmente. Pero si tú pones esto y esto junto, aún está hablando de la piel negra, pero está hablando de la piel negra llena de tierra. Porque en los tiempos antiguos te echabas tierra cuando estabas de luto. Pero no hay necesidad de mencionar el color de la piel, y lo menciona. De todos modos lo menciona porque Jerusalén, que es Judá, y Judá son negros. Bueno, es todo.